Lávense, límpiense. Quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Restituyan al agraviado. Hagan justicia al huérfano. Amparen a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estaremos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeran, comerán el bien de la tierra. Si no quisieran y fueran rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos. Qué bueno es estar esta mañana una vez más abriendo la palabra, buscando al Señor con todo nuestro corazón, dándole gracias por una oportunidad más de poder ver la lámpara a nuestros pies, la lumbrera a nuestro camino. Recuerda, este es nuestro deseo cuando venimos a Esenciales, que puedas ser afirmado, que tengas cosas esenciales en tu vida que te afirmen en tu fe, que te afirmen en tu matrimonio y en tu vida. Y nada mejor que venir a la Escritura y a la palabra de Dios, la cual es inspirada por Él y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo, los hombres, mujeres de Dios, seamos completos, maduros, perfectamente preparados para toda buena obra. Y yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, buenas nuevas, y queremos saludarte a todos los que nos están escuchando en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Las Carolinas, Albuquerque, Nuevo México. Gracias, muchas gracias por sintonizarse. Y bueno, pues queremos agradecer a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, estos hermosos mensajes de amor en el jardín. Busca a Lucía y su catálogo de temas de estos mensajes. Ella está en Facebook. También tenemos en Naps and Crafts estas camisas y regalos personalizados de Silvia García. Ella tiene una amplia gama de regalos personalizados en donde puedes imprimir el nombre, una frase, tu deseo hacia tu familia, hacia tus amigos. Búscala en Naps and Crafts en Facebook. Y desde luego a ti, gracias familia Calvary Compañerismo Cristiano por sus aportaciones, su compromiso y amor por la verdad. A todos aquellos que desde el extranjero se han unido a la tarea de que el Evangelio de Jesucristo crezca y sea difundido a través de esta emisora. Y nos vamos directamente al capítulo 9 de Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Así es, estamos leyendo esto donde nos dice: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y este es un libro de tanta misericordia, a la misma vez es un libro muy revelador, que nos está mostrando a Jesucristo y nos está mostrando lo que viene en un futuro. Dios es tan bueno que quiere que lo sepamos. Dios es tan bueno, Él no quiere la muerte del malvado, sino que se arrepienta. Y este libro debería ser una fuente de motivación, de gozo, de esperanza para lo que viene. Pero necesitamos amar la palabra de Dios y tener esta perspectiva eterna para poder recibirlo como un libro de bienaventuranza. Si amamos este mundo, si amamos la temporalidad de este mundo y no creemos y no tenemos presente el futuro, no tenemos presente que Jesucristo prometió venir por nosotros y Él dijo: no se turbe su corazón, creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para que vendré por ustedes y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy ustedes también estén. Hay promesas maravillosas y Apocalipsis nos está mostrando el por qué nosotros debemos creer estas cosas, por qué debemos hacerlo. Ya estamos en el capítulo 9 y estamos viendo la verdad literal, la maldad literalmente desenmascarada. El Señor va a derramar su ira sobre el malvado. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, y nosotros debemos crecer en el temor de Dios. Debemos saber que Él viene muy pronto, y cuando esto suceda, bueno, ya vimos cómo el Señor comienza juzgando con estos sellos, y el séptimo sello comienza a abrir las 7 trompetas. Ya vimos las 4 trompetas primeras que comienzan juzgando el ídolo del ser humano de hoy, la madre tierra, el clima, todo este asunto lo comienza juzgando. Y ahorita estamos en la 5ª trompeta, donde literalmente el abismo fue abierto por Satanás.
¿verdad? Y salieron todos estos demonios de lo más horrible, de lo peor. Si de por sí ya está inundado este mundo de demonios, llega esta horda de demonios a destruir, ¿verdad? Y en este sentido estamos viendo que es un tiempo de misericordia para el Señor, porque estamos viendo cómo ellos no mueren, buscan la muerte pero no mueren. Y esto, lejos de ser un castigo, meramente un castigo, es una oportunidad para el arrepentimiento. Eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? Y algo interesante que vimos algunas cosas es estos seres, ¿verdad? Juan los ve como langostas que salen, pero tienen esta cola de escorpión y pican, ¿verdad? Y infringen dolor, ¿verdad? Y ya no hay salida para todos los que están alrededor. Anteriormente podían haberse escondido, pero en este momento no hay salida. Y es un último llamado también, ¿no? Y hemos aprendido tantas cosas al respecto de esto, y una de ellas es esta, ¿no? Saber que la muerte no es el final. ¿Por qué? Porque si ellos murieran, ¿verdad? Cualquiera que muere sin Cristo, ¿verdad? Muere precisamente para esta eternidad. Y nos quedamos ahí en este versículo, capítulo 7, ¿verdad? Vamos a estar versículos 9 y versículo 7, y vamos a comenzar a ver el aspecto de estas langostas, ¿verdad? Qué es lo que muestra su aspecto, y nos va a estar dando, ¿verdad? Qué tipo de seres eran estos, cómo no eran insectos, y no son insectos, no son helicópteros, no son drones, son seres sobrenaturales, ángeles caídos. Sí, así es. Me encanta cómo la Biblia tiene una descripción para cada cosa, y tenemos que estar atentos, porque cuando Juan dice cómo, es exactamente, era cómo, no era que era exactamente tal cual, pero sí son estos seres caídos. Así es de que pongamos mucha atención. Recuerda, estamos en Apocalipsis capítulo 9 y estamos observando este tiempo de gran tribulación después de que la iglesia es arrebatada. Así es, y por eso debemos de levantarnos a predicar el evangelio, especialmente aquellos que todavía no le conocen. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos en un momentito. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, qué importante es que estemos observando la Escritura en su contexto y estemos viendo lo que tiene ella, porque toda la palabra fue inspirada por un solo autor. Ese autor es el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo revelándose a nosotros. Y bueno, la mejor manera de entender lo que Él quiso decirnos es estudiarla de la manera correcta, ¿verdad? Y en todo su contexto. Y bueno, aquí nos está hablando de estos seres, ¿verdad? Que salieron del abismo, este humo que literalmente contaminó todo el mundo, que ya de por sí estaba en caos y en decadencia, en tristeza, ¿verdad? La gente pierde toda esperanza porque todo lo que ve pues ya se le acabó, ¿verdad? Y sin embargo todavía tiene estos seres haciéndolo, pero causándoles dolor, pero sin embargo fíjate que no sirve ningún método de suicidio. ¿Por qué? Porque Dios no permite que mueran. Vamos a ver que en la siguiente horda de demonios, ellos la muerte va a regresar. Pero este es un llamado y es algo que nosotros debemos ver y debemos entender. Muchas veces estamos tan molestos o no nos gusta la prueba, no nos gustan las situaciones complicadas, pero debemos saber que la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Y como te lo mencionaba, difícilmente se puede confiar en Dios o voltear a los cielos en el éxito, a diferencia de que cada uno de nosotros llegamos al Señor cuando hubo una crisis. Así es, la crisis es la antesala del cambio, y la crisis es la única oportunidad que Dios tiene para que pueda mostrar su poder, para que pueda revelarse a tu vida, para que pueda cambiar desde una circunstancia hasta lo más importante, que es tu corazón. Así es, y otra cosa que tenemos que mencionar y que tenemos que desenmascarar es este asunto, que este mundo pues le ha dado la espalda a Dios, ¿verdad? Y tiene esta mentira satánica de que cuando mueres ya se acabó todo y ya se apagó la luz y ya no pasa nada, y no es así, ¿verdad? Es muy importante recordar que somos seres eternos, y eso especialmente para aquellos que piensan en suicidio y en este tipo de cosas. El suicidio no es una salida, es abrir los ojos a una realidad todavía peor si no estás en Cristo, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? De que si el Señor no les permite morir, porque ellos quieren morir engañados, pensando que van a encontrar alivio en la muerte y que van a decir, bueno, ya se acabó todo. No, y va a comenzar todo, ¿no? Entonces es importante esto, es importante saber y recordar a la gente constantemente. Si nosotros estamos predicando el evangelio, recordarles, somos seres eternos,
somos seres eternos y vamos a de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y todas estas cosas las tiene que contener el evangelio que predicamos, porque si solamente predicamos que Dios te quiere mucho y no quiere verte sufrir y Dios te va a salir y te va a resolver todo, ese no es el evangelio. El evangelio es que hemos pecado, el evangelio es que tenemos un problema con Dios muy grave y que necesitamos perdón, necesitamos reconciliación. ¿Por qué? Porque un día le vamos a enfrentar cara a cara y tenemos que estar predicando eso en estos últimos tiempos. Es así, tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo a tiempo, fuera de tiempo, le dice Pablo a Timoteo, predica a tiempo, fuera de tiempo, insta, redarguye, y nosotros tenemos que levantar esta bandera de verdad. Recuerda, tenemos libertad de expresión y tenemos libertad de elección en cuanto a nuestra fe y en cuanto a nuestras creencias. Que este mundo y lo que ellos dicen no apague el valor que tú tienes también de expresar tu creencia, tu fe y sobre todo de levantar el Evangelio de Jesucristo. No tenemos que estar atemorizados por todo lo que oímos en redes, noticieros y demás. No, la voz de nosotros como creyentes cuenta y tenemos que levantarla. Así es, y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Que Sí. el malvado habla sin ninguna pena, grita, y nosotros pues callados, amedrentados. No debemos hacer eso. Nosotros también estamos llamados a hablar la palabra con mansedumbre, ¿verdad? Con respeto, pero Sí. tenemos que hablar la verdad y eso es por el bien de los demás, por el bien de aquellos que escuchan, ¿verdad? Oigan o no oigan, nosotros tenemos que dar un testimonio de lo que dice el Señor, ¿verdad? De lo que Él nos ha venido advirtiendo durante toda la Biblia. Fíjate, un 30% de toda la Biblia es profecía, es lo que viene en un futuro y nosotros debemos estar atentos y no dormirnos en esta época de apostasía, en esta época donde la iglesia ha cerrado la Biblia y anda pues enseñando cosas que nada que ver por cerrar la palabra de Dios, ¿verdad? Por no entender lo que somos. Ya muchos cristianos ni siquiera saben por qué son cristianos o para qué, ¿verdad? O tienen una idea equivocada de pensar que eso se trata de mí. No, se trata de lo que Dios ha hecho en su palabra y nos ha dicho, y eso es importantísimo, ¿verdad? El evangelio es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros el evangelio de la reconciliación, ¿verdad? La palabra de reconciliación. Somos embajadores en el nombre de Cristo, eso es lo que somos, ¿verdad? Hay un problema con Dios y ese problema fue resuelto hace 2000 años en Cristo Jesús, quien resucitó, quien está sentado a la derecha del Padre. Tenemos que predicar el evangelio, la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de confesión, la necesidad de abandonar la maldad y comenzar a caminar en la justicia y caminar hacia el Señor. Sí, es por eso importante lo que nos dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, que nosotros estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Qué importante, con mansedumbre y reverencia, ¿verdad? No tenemos que pelear porque la batalla es de Dios. Nosotros tenemos que presentar defensa con mansedumbre y reverencia de la razón de tu esperanza. Lo importante es saber si tienes esa esperanza, si tienes esa razón de la fe, ¿verdad? Así es, y lo que estamos viendo en este tiempo es que a pesar de toda esta horda de demonios, de ángeles caídos, haciendo estas cosas a las personas, ¿verdad? Aún en ese momento están los 144,000 sellados por el Señor, que son literalmente predicadores, ¿verdad? Fieles, que están clamando el evangelio. Están los 2 testigos hablando también del evangelio. Están también pues el testimonio de todos estos mártires que en este momento han creído y se han entregado al Señor y están manifestando el evangelio una y otra vez, ¿verdad? Por eso es importante también que no endurezcas tu corazón, que si oyes hoy su palabra, que si oyes hoy el evangelio y está dándote sentido, no lo rechaces. ¿Por qué? Porque la dureza de corazón es algo terrible, ¿no? Es algo que no quieres llegar, ¿verdad? Es algo que nosotros estamos viendo en estas personas, ¿no? Estamos viendo en estas personas lo que sucede. Algo importante es esto que también debemos darnos cuenta y que nos está mostrando es lo que yo pude ver con más claridad con respecto a estos demonios, ¿verdad? Nos está mostrando el fin de la maldad, ¿verdad? El fin del pecado, lo que realmente ofrece. Nunca es algo bueno, al final te da algo, cierto placer, pero al final es un precio demasiado alto, ¿verdad? El pecado simple y sencillamente inflige angustia y dolor,
¿verdad? Entonces es muy importante. Todo se convertirá en ajenjo, en dolor, en desesperación, en todo lo que estamos viendo ahora. Sí, y entregarnos a la dureza de nuestro corazón, al orgullo, al resistir a Dios, no va a traer un buen fruto. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos leyendo, de qué manera estamos guardando la fe, de qué manera estamos abrazando la palabra. Tiene que tener un efecto en tu vida, tiene que haber cambios constantes en tu vida. No es de que yo creí hace 20 años y ya me quedé así. Constantemente Dios nos lleva al crecimiento, constantemente Dios nos lleva a poder poner atención a todo esto que dice Apocalipsis y estar ansiosos por compartir la razón de tu fe, que no haya personas, por lo menos que estén a tu alrededor, que no sean advertidas de estas cosas. Así es. Y bueno, fíjate, más adelante vamos a ver ahora su aspecto, ¿verdad? Su aspecto, cómo no son insectos o animales que podamos ver en la tierra, que Juan nos está explicando, ¿verdad? Nos lo está explicando de manera que lo puedan entender la gente que él está pensando, ¿verdad? Como con caballos, como con imágenes que podamos ver, porque son imágenes también celestiales o espirituales que no podemos saber. Y fíjate, dice el versículo 7, como a partir del versículo 7 nos va a empezar a mostrar el poder de estos seres y su invulnerabilidad. Algo importante, ¿no? Y recordar, estos son ángeles caídos, ¿verdad? Un momento fueron creados para la gloria de Dios, para el servicio de Dios, son seres poderosos, pero estos son seres corruptos, caídos, ¿verdad? Que ya no hacen el bien, sino solo el mal y son guiados por Satanás, ¿verdad? El versículo 7 nos dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones y tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Fíjate, todas estas descripciones nos muestran, ¿verdad? Que no eran, pues, insectos, como decimos aquí, tampoco eran helicópteros, tampoco eran drones, ninguna de estas cosas, ¿verdad? Entonces, lo primero es que son semejantes a caballos preparados para la guerra. ¿Esto de qué nos habla, verdad? Están listos para guerrear, listos para ir a la batalla, ¿verdad? Son demonios que han estado por milenios encarcelados y entonces están listos para derramar precisamente su maldad. Joel 2.4 nos dice una referencia. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Así es, esa es esta actitud de estos seres que vienen a lo que vienen, ¿verdad? Implacables, deseosos de cumplir su objetivo. Y dice Juan, fíjate que en su cabeza tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. Ahorita que vengamos del corte vamos a ver un poquito qué puede decirnos esta descripción de estos seres. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, estamos viendo estas advertencias de parte del Señor, ¿verdad? Fíjate, otra cosa que nos muestra aquí es que ¿qué significa esto que traigan como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas? Bueno, la corona es la palabra estefanoide, estéfanos, ¿verdad? Esta corona de vencedores significa que van a ser invencibles, ¿verdad? Que no haya quien los detenga, ¿verdad? Estos seres sobrenaturales no mueren, ¿verdad? Son seres eternos, pero degradados y corrompidos, poderosos. Y esto nos habla de que desafortunadamente no habrá medicina, ¿verdad? No habrá medicina para el dolor que ellos infrinjan, no habrá cura, no habrá analgésico, ¿verdad? Y otra cosa importante también es que sus caras humanas implica que son seres inteligentes, ¿verdad? Seres que razonan, ¿verdad? No son meros insectos. Otra cosa que vemos aquí es que tenían caballo como caballo de mujer y sus dientes eran como de leones, ¿verdad? Yo creo que aquí está el aspecto seductivo del pecado, de la maldad, ¿no? Podrían finalmente en aquel momento es algo pues instantáneo, ¿no? Quizá atraen a la gente y de pronto pues infringen el dolor, pero es irresistible para la gente que ya de por sí ama su pecado, ¿no? Y finalmente es algo que otra vez te recuerdo, el pecado siempre traerá amargura, dolor y muerte,
¿verdad? Va a ser irresistible, así como cada uno es atraído por su carne. De esta manera ellos también van a seducir y van a recibir lo que el pecado siempre da, ¿verdad? Dice Gálatas 6:7-8. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así es, fíjate, esto es algo que nosotros debemos ver. Si cosechamos, si estamos sembrando constantemente para la carne, ¿verdad? Si nunca sembramos para el Espíritu, no esperemos cosechar buenas cosas para nuestras vidas, ¿verdad? No esperemos cosechar, pues, que todo vaya bien, sino que vamos a cosechar crisis en todo momento. Y eso nos ayuda a recordar en nuestros tiempos, ¿verdad? A ver, ¿qué sería sembrar para la carne? Pues es ignorar totalmente a Dios en su palabra, es darle la espalda. Sembrar para la carne es completamente ir tras tu propio plan de vida. Sembrar para la carne implica satisfacer tus deseos de venganza, tu deseo de cultivar de alguna manera amargura, tu deseo de querer y de codiciar cosas temporales, tu deseo de por qué a él y no a mí. Todas esas cosas son sembrar para la carne. Así es, usar a Jesucristo como un medio, ¿verdad? Sí. Vivir tras mis convicciones, vivir constantemente solamente en las cosas temporales, nunca entender las cosas eternas, nunca entender la perspectiva bíblica, ¿verdad? Eso es sembrar para la carne, ¿verdad? Nunca abrir mi Biblia, nunca orar, nunca buscar al Señor, siempre estar pensando y escuchando en la propuesta de este mundo, lo que este mundo dice, como dices, ¿verdad? Dándole rienda suelta a mis deseos, a mis pensamientos, a mi yo, ¿verdad? Yo, al humanismo que vemos ahorita, lo que estamos viendo en nuestros tiempos, ¿verdad? El yo, el idolatrarme a mí mismo. Y eso finalmente trae una cosecha, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros debemos de ver. Si tú sigues cosechando, ¿verdad? Lo que no quieres cosechar, lo que tienes que hacer, como hace tiempo escuchamos de un pastor, ¿verdad? Decía, revisa revisa exactamente tu semilla, ¿verdad? ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? Y bueno, hay un proceso, ¿verdad? Hay un proceso, porque muchas de las veces tenemos estas cosechas de carnalidad que hemos sembrado por tanto tiempo y queremos que en un instante se acaben, ¿no? Que en un instante cambien, ¿verdad? Y lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, ¿no? También que somos hastiados de nuestra propia consejo, de nuestra propia prudencia, ¿verdad? Y entonces dice, clamas a la sabiduría y la sabiduría ya no está ahí por lo mismo, porque ha sido mucho tiempo de estar sembrando para la carne. Entonces lo que tienes que hacer, como vemos aquí, haciendo esta pequeña pausa en cuanto a estos seres seductores, ¿verdad? Porque así es la carne seductora. Lo que tienes que hacer, pues, ¿qué es? Es comenzar a sembrar otra cosa y comenzar el proceso, ¿verdad? Para retroceder a todas esas cosas, ¿verdad? Ya tienes encima la crisis. Bueno, tienes que saber que Dios es tan misericordioso que no te deja solo, ¿verdad? Que vas a tener que regresar, vas a tener que recorrer un camino de regreso, pero estando en el Señor va a ser más fácil. Y entonces, bueno, vas a comenzar este proceso de restauración, proceso de recuperar todo lo que has perdido. Y entonces cuando comienzas y cuando aprendes una vez más a comenzar a sembrar para el Espíritu, a sembrar lo correcto, tarde o temprano comienzas a cosechar esos frutos de justicia en tu vida. Así es. Entonces, regresando a cómo el aspecto de estas personas, bueno, de estos seres, no son personas, son seres, en donde Juan dice que tenían este aspecto de cabello como de mujer, coronas como de oro. Ahora vamos a ver que tenían corazas, ¿verdad? Corazas de hierro. Eso nos recordó, ¿verdad? Lo que debemos hacer con respecto al pecado, cómo no debemos sembrar. Ahora vamos a ver la siguiente parte, porque seguimos viendo estas personas, estos seres. Dice, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, ¿verdad? Esta armadura también representa su invulnerabilidad, ¿verdad? Nada puede dañarlos, nada puede destruirlos. El ruido como este ruido de un ejército, el movimiento ya peleando, ¿verdad? Como te digo, muchos comienzan a ver aquí como helicópteros o drones. No, estamos viendo, o sea, no ves aquí ninguna de esas cosas. No puedes decir, es que esto está hablando en un sentido
espiritual. No, nos está mostrando estos seres, porque anteriormente comienza a hablar de que el abismo se abrió, se le dio la llave a Satanás, se le dio la llave a este ángel. Estamos hablando de cosas sobrenaturales, ¿verdad? Estamos hablando de que están infringiendo dolor. Estamos hablando de que la gente busca la muerte y no la encuentra. Estamos viendo todas estas realidades, quien en su misericordia Dios nos las está mostrando. No es algo, no tenemos que sobre espiritualizarlo. Pero yo no puedo imaginarme lo que la gente incrédula puede estar pensando o viviendo. Pero lo más increíble es que no se arrepienten, ¿verdad? Esto nos habla de la dureza de corazón. Una vez que tomas un deseo y una decisión de no creer la mentira, porque más adelante te vas a dar cuenta cómo ellos no dejan de adorar al dragón, a Satanás, no dejan de adorar y de amar su pecado, ¿verdad? Y cómo la mentira puede consumirte a tal grado, a llevarte a ese punto, cuanto lo que Dios quiere precisamente es bendición, es librarnos, es levantarnos, cuando no entendemos que ahí está la verdadera libertad. Sí, necesitamos estar filtrando el corazón, qué tanto estamos resistiendo a Dios, su verdad, qué tan selectivos somos en cuanto a la palabra, eso no, eso sí, si realmente tienes una convicción y una manera de ver la vida desde la perspectiva eterna, una cosmovisión desde la perspectiva eterna o solamente aquí y ahora, porque estas cosas van a venir y no nos podemos imaginar que la gente que no ha creído esté pasando en esta situación. Así es, y es por una dureza de corazón, y esa es una victoria que no quieres ganar, y esa es una necedad que necesitas alejar de ti, porque esa es una victoria que Dios le dará al incrédulo. ¿Cuál es esa victoria? Es no quiero estar contigo, no quiero tu salvación, no quiero tus bendiciones, sí quiero tus bendiciones, pero no te quiero a ti, ¿verdad? Quiero ser tu enemigo, ¿no? Y al final Dios les dará lo que tanto quieren, y no entendemos esto, no entendemos que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, y Satanás, el engañador, nos hace pensar que Él es el que da el gozo, Él es el que da la paz, Él es el que da todas estas cosas, cuando no entendemos tampoco precisamente que la maldad es cuando llegue el precio de la maldad, no va a haber ningún goce, nada que gozarse de estas cosas. Entonces es muy importante esto, ¿verdad? El no llegar a este punto. Cuídate de eso. Si tú estás escuchando la palabra de Dios, si estás escuchando esto, no endurezcas tu corazón. No seas aquel que dice no creo y no quiero, porque si tú vences en tu necedad, te vas a dar cuenta que al final no es lo que tú estabas esperando, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, quien que se haya alejado del Señor le ha ido bien, ¿no? Y tenemos que reconocer a nuestro Dios. Vivimos en este tiempo y tenemos que clamarlo con toda claridad. Él es el sustentador. Sí tenemos un creador. Sí tenemos un Dios al que le debemos rendir toda obediencia, al cual debemos honrar, al cual debemos temer. Es una mentira que seamos un accidente. Esto de la evolución y todas estas cosas no son sino la maldad del ser humano que ignora voluntariamente a Dios, porque sabe el ser humano. Todo este asunto de falsa palabra, ¿verdad? Todas palabras confusas que suenan grandes, que no tienen ningún significado. Tienes que regresar a la palabra de Dios. Y saber que Dios nos manda a honrarlo, Dios nos manda a obedecerlo, Dios nos manda a reconocerlo como nuestro Dios. Sí, así es, reconoce que hay un creador, reconoce que Dios nos hizo, somos suyos, y que ese latir de tu corazón no lo sostienes tú, lo sostiene Dios. Él da principio y da fin a nuestra vida, y es ahí en donde descansa nuestro corazón. Así es, que no ganes en esta necedad y que ganes lo que tanto querías, una eternidad sin Dios, porque no va a ser algo bueno. Vamos a dar un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y pues estamos hablando de estos seres. Recordamos, este es un libro de bienaventuranza y se ve pues terrible todas estas escenas. Dios no quiere que estemos ahí. Dios no quiere que pasemos por todas esas cosas que sin duda vienen. Mira, la Biblia, como te decía, tiene más de un 30% de profecía. Hay diferentes tipos y muchas de estas profecías ya se han cumplido y se han cumplido al pie de la letra. Y así como estas palabras, ¿verdad?, que fueron dichas por el mismo Espíritu Santo, por Dios, quien es eterno, para quien no hay tiempo, ¿verdad?, quien las mencionó a Juan hace 2000 años, ¿verdad?, ahí en la isla de Patmos. De la misma manera, milenios antes el Señor predijo su primera venida, cuando vino Jesucristo, ¿verdad? Y vemos en libros como Isaías y en diferentes libros como Daniel, ¿verdad?, cómo se cumplió una a una de las profecías de la primera venida de Jesucristo,
¿verdad? Y de la misma manera, así como cada una de esas profecías se cumplieron con respecto a la primera venida de Jesucristo al pie de la letra, ¿verdad? Dicen que cada una de esas profecías que se haya cumplido es como si tú llenaras todo el estado de Texas de monedas, ¿verdad? Y que solo echaras una moneda desde arriba roja, ¿no? Y que a la primera agarraras esa moneda roja, ¿verdad? Después de todo el piso lleno de kilómetros o millas de monedas parecidas, y agarraras solamente la que está marcada. Así de perfecto es nuestro Señor, así de eterno. Y Él ha cumplido cada una de sus promesas y cada una de sus profecías con respecto a la primera venida del Señor. Cuando Él vino, murió por nuestros pecados. Cada uno de los detalles, ¿verdad? Cuando se subió al burrito, cuando iba a morir como crucificado, aunque el castigo de crucifixión ni siquiera existía en esos tiempos, ¿verdad? Cómo iba, cada uno de los detallitos que estás viendo, por ejemplo, cuando leas en Mateo, cuando dijo, como dijo el profeta Isaías, cada una de esas son profecías cumplidas. Y hay tantas profecías con respecto al Mesías que se cumplieron al pie de la letra. De la misma manera, al pie de la letra se van a cumplir estas profecías de la segunda venida del Señor. Viene el Señor, tienes que saberlo. Y viene su ira, se va a desatar su ira y su nombre va a ser reivindicado. Y Él viene y nosotros tenemos que proclamar el Evangelio y tenemos que proclamar a nuestro Rey. Y debemos saber que esto no es fantasía ni es ficción, es palabra de Dios inspirada por Él. Y nosotros necesitamos poner atención. No podemos leer Apocalipsis, no podemos ver Apocalipsis y seguir viviendo como si nada pasara. No podemos seguir dándole el mismo peso a profecías y a enseñanzas que vienen del estómago de personas, ¿verdad?, que lo que dice la palabra de Dios. No podemos seguir restándole importancia. Si la palabra de Dios nos está diciendo algo, no podemos justificarnos o racionalizar lo que dice ahí y decir, no es cierto, y de pronto comenzar a mezclar los pensamientos de este mundo, ¿verdad?, mis deseos con las cosas de la palabra de Dios. Mis hermanos cristianos, hermanos míos, es hora de regresar a las sendas antiguas, es hora de levantarnos. No estamos viviendo en los tiempos de hace 5 o 10 años, el Señor viene muy pronto. Vamos a ir, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo un poco de las señales que vienen ahora, ¿verdad?, que nos están mostrando que Jesucristo viene y está por llegar. Estamos en el final del final. Ya llegamos a ese punto, todo se está conformando para que venga este orden mundial, para que venga Jesucristo. La maldad, son tantas y tantas las señales que tenemos por delante y tenemos que estar listos, porque Apocalipsis no viene para un futuro muy lejano, viene muy cerca. Y cuando la iglesia sea arrebatada, se haga el pacto con Israel, este pueblo que de por sí ya es un milagro, ¿verdad?, que en 1948, después en 1968, después lo que estamos viendo hoy, cómo todo se está conformando. La palabra de Dios es verdad. Solamente con ver un poquito de las noticias te das cuenta cómo todo se está perfilando a este final. Pongamos atención. Iglesia, pongamos atención. Iglesia, despertemos. Debemos dejar de ser niños en nuestra manera de pensar y comenzar a crecer. Debemos de abandonar toda doctrina que no viene en la palabra de Dios y debemos dejar que toda doctrina que tengamos en la mente sea movida o sea acomodada por la palabra de Dios. Así es de que te invito en este día. Y si hay alguien ahí que no ha hecho el Señor de su vida, que no ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida, en este día te invito a que lo hagas. Te invito a que hagas a Jesucristo tu Señor. Y dile, Señor, yo reconozco que yo soy el pecador. Yo reconozco que no te he conocido y al contrario he huido de ti. Dile, Señor, yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz de Calvario y hoy reconozco que mis pecados me llevaron a donde estoy y los pecados de otros me llevaron a donde estoy ahora. Yo reconozco que mi mayor necesidad es la de un Salvador. Y yo veo en todas estas cosas tu amor por mí. Y si hoy estoy escuchando esto, sé que me amas, Señor. Y mostraste tu intención al morir por mí en la cruz del Calvario. Y creo que resucitaste y que estás sentado a la derecha del Padre. Creo que tú eres Dios, Señor. Y quiero a partir de hoy seguirte fielmente y conocerte. Abre mi entendimiento, abre mi corazón. Dame vida nueva. Es imposible que en mí mismo yo pueda conocerte si tú no me abres mis ojos, si tú no abres mi entendimiento. Señor, rescátame en este día. Abre mi entendimiento, dame vida nueva y permíteme, Señor, comenzar a caminar contigo fielmente. Abre mis ojos, dame vida eterna. Tú eres Señor. Tú estás sentado a la derecha del Padre y tú vienes de nuevo, Señor. Y quiero ser parte de tu reino. Quiero ser tu hijo. Hazme nacer de nuevo. Dame un nuevo nacimiento hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración acompañada de fe,
acompañada de un corazón sincero delante de Dios, en un punto en donde realmente quieres rendirte y entregarte a Jesucristo, hay cosas importantes por seguir haciendo, que es leer la palabra de Dios, mantener una relación con Dios a través de su palabra, comenzar a observarla, ver qué dice Dios acerca de Él, qué dice acerca de ti, después comenzar una relación de oración con Él, este diálogo en donde no es un monólogo, en donde tú hablas, no, en donde Dios también habla a través de su palabra, y importante, congregarte en un lugar en donde se predique la palabra de Dios. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos, 1:00 p.m. Así es, te invitamos a formar parte de nuestra familia en Cristo. Ahí vamos a estar predicando la palabra hasta acabar Apocalipsis, ¿verdad? Y de ahí vamos a otro libro de la Biblia y vamos a ir capítulo a capítulo. Creemos que ahí está todo el consejo de Dios y el tesoro maravilloso. Te esperamos este domingo. Hemos estado teniendo, como cada domingo, el Señor se hace presente entre nosotros y oramos a Él y le adoramos con todo nuestro corazón, predicamos la palabra, así es de que te invitamos este domingo 1:00 p.m, ahí en 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee 38133. También este jueves vamos a estar orando, el jueves de esta semana, vamos a estar orando, vamos a estar clamando al Señor. Yo también voy a ir por allá, vamos a proveer adoración, oración, confianza en nuestro Señor. El Señor nos ha mandado a clamar a Él, así es de que este jueves te invitamos a que estés con nosotros, clamando por todas estas necesidades, por el país, por la iglesia, por nosotros, ¿no? Por eficacia en lo que hacemos, por necesidad. Si tienes alguna necesidad, ve preparado, por favor. No vayas guardando silencio. Cuando llegues para allá, date cuenta que es una oportunidad de que adoremos y que alabemos al Señor juntos. Entonces prepárate, lleva tus peticiones, porque vamos a estar a los pies del Creador. Sí, que derramemos nuestro corazón delante de Él, que podamos llevar peticiones, acciones de gracias, alabanza a Dios. Es importante que las reuniones de oración estén llenas de estas cosas. No podemos ir a una reunión de oración y quedarnos callados. Necesitamos alzar nuestra voz, rendir honor a nuestro Dios, porque Él nos escucha. Dice que sus oídos están atentos al clamor de los santos. Así es. Y cuando oras en congregación es importante, porque el resto de nosotros estamos escuchando tu oración y estamos clamando juntamente contigo, como familia, como hijos de Dios hacia el Señor. Otra cosa es que tenemos nuestra escuela bíblica de vacaciones también. Sí, la escuela bíblica de vacaciones, el tema es la obediencia en el libro de Jonás. Vamos a estar hablando acerca de la obediencia en este libro, y nuestros niños van a asistir el viernes 30 y entran 7 de la noche y salen, es una velada, 7 de la noche y salen a las 11 de la mañana del siguiente día. Jonás, la obediencia, niños de 4 a 12 años. Así es de que ve en Facebook, busca Ministerio de Niños Calvary Kids Club. Ahí está toda la información y puedes inscribir a tus niños. También nos puedes mandar un inbox o un mensaje de texto al 901-679-1085. Así es, y gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias a Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Be Happy Yard Signs, Lucía, búscala con sus mensajes de amor en el jardín. Camisas y regalos personalizados con Silvia García, Naps Crafts, busca su amplio catálogo de productos. Así es, y bueno, te dejamos en buenas nuevas, el lugar de la fe y la esperanza, invitándote a que sigas leyendo Apocalipsis, a que sigas estudiando con nosotros valientemente lo que el Señor tiene en un futuro. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Quédate en buenas nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Somos esenciales para la vida, esenciales para la fe y esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.